digamos, y el otro tema también es un poco el método, porque yo recuerdo también al estar, que tuve la oportunidad de estar en Europa y uno va a la clase y aquí está el folleto y me buscan si hay preguntas, o sea, no es como una cosa tan tutelada como aquí que sale la presentación, que es, entonces digamos, eso cree que también cambia en la dinámica en la que uno piensa o empieza a generar conocimiento, o será simplemente otro método. Sí, son, digamos, los procesos educativos en Guatemala se quedaron estancados y en Europa evolucionó esto de una manera. Ya en los años 90 yo vi a un alumno decir al profesor que cuestionar al profesor que no estaba pues impartiendo bien el curso y al profesor tomar el pizarrón y dar una clase. El alumno de hoy y el profesor sentarse y decir, está bien, continúa. O en decir, bueno, hoy te toca dar la clase, es que no sé, ¿no? Pero tenés que, cosas, o digamos, estos conceptos, pregunto 5 o 10 conceptos, y no, ustedes no saben nada. Aquí están estas 10 palabras, 20 vayan a estudiar a la biblioteca porque aquí estoy perdiendo mi tiempo. Que es un excelente profesor de un curso que se llamaba Sistemas Agrarios Comparados, que nos dijo, miren, yo ya, aquí no vine a enseñar si qué es reforma agraria, ustedes ya deberían de saber eso y vayan a estudiar, porque aquí mejor me dedico yo a seguir con mi libro. Podría ser una excusa también o algo, pero entonces todos a la biblioteca a estudiar y al día siguiente finos. Otra forma de enfocar la academia. Las evaluaciones también son menos rigurosas en el sentido de que no es la No son las 100 pregunta, preguntas. no es las preguntas-respuestas, sino el contenido de la respuesta, la reflexión que da. No sé en otros países, porque también hablar de Europa como que Francia fuera Europa, no lo Claro. sé, pero sí hay una apertura diferente. Y digamos, dentro de las cotidianidades, sí es cierto que los franceses se bañan menos, sí es cierto que, digamos, hay cambios culturales que también notó en ese tiempo, que no se mantienen, pero por lo menos en ese tiempo. Digamos que sí, sí hay algunas costumbres ahí diferentes. Eso al guatemalteco, el tema de la higiene cotidiana le hace mucha bulla, pero no es generalizado. Es decir, suele suceder y suele suceder y se amplifica en espacios muy especiales como en el metro, digamos, porque está todo encerrado, es invierno y el metro lleva 200 personas y algunos de esos tuvieron un día muy agitado y se levantaron. Entonces, y eso a los guatemaltecos nos hace mucho más impacto que a otras nacionalidades, que son más europeizantes o europeizadas, como en el cono sur, digamos, Chile, Argentina, Uruguay, que eso no lo ven como una cosa Grave. tan grave y en Guatemala sí, porque eso sí es el guatemalteco que en ese punto, y eso me lo decían muchos, que es que vos... Casualmente lleno de mierda. sí, Y en ese sentido, por ser guatemalteco, en Francia habían de otras nacionalidades, como era sí. el trato, era igual. Sí, lo que pasa es que ahí tengo yo mis conclusiones. La mayor parte de mis compañeros eran africanos y europeos, digamos. Creo que asiáticos no conocí mucho, aunque habían en otras carreras, pero no conocí posiblemente en otras carreras o en otras ciudades. Pero esa era una escuela donde estaba dedicada a los trópicos y a los países del subdesarrollo. Entonces, y ahí fue simple decir, Europa es una sociedad bastante independiente que libera a los niños, a los hijos a los 18 años y anda a ver qué haces y nosotros te vamos a apoyar, pero te vas de la casa y alquilas tu apartamento y todo. En el otro extremo está los africanos, que es una sociedad claniana, o sea, el clan es el que vale, todos son, y la familia resguarda, y en el camino
Está América Latina, que tiene un poco de individualismo y un poco de clan. Entonces nosotros transitamos en ese, no sé si es bueno o malo, pero nuestra relación Extremos. con los dos extremos, ya vémosle, es fácil. Sobre todo que, por lo menos en Francia, porque me han dicho que en otros países no, el guatemalteco, el latinoamericano, es bien recibido por el mito de la literatura, de la música, de las revoluciones, de que nosotros heredamos la república y los valores de la revolución francesa y los copiamos casi al punto y después del concepto napoleónico de la organización de las naciones, ¿verdad? Entonces, hay como que bastante comodidad. Yo me bajo la primera vez de un bus en Costa de Marfil y cuando me bajo lo que estoy oyendo es una salsa cubana y yo le digo, mira, ¿y eso qué? ¿Por qué estás oyendo en francés? Porque era un pueblo, a veces no hablan correcto, más no correcta, sino hablan profundamente francés y tienen sus propios idiomas y me dice, sí, nosotros queremos mucho al pueblo cubano y a la música cubana. Entonces, sí hay, digamos, desde lo que había en los ochentas, una, una relación entre el África y América Latina. Y eso está claro, pues toda la música afrolatina tiene origen africano por la migración de los esclavos. Estaba leyendo un libro ahí de los negros en América, en Santo Domingo, y decía que se estima que entre españoles, franceses, ingleses y portugueses trasladaron 25 millones de esclavos. Yo creo que ya lo había platicado con usted. De los cuales 25 millones fueron muertos y tirados al mar en ese trayecto. Entonces ahí hubo un proceso de selección genética, así viéndolo desapasionadamente y duramente, pero también un proceso de incorporación de lo que venían, porque no eran de las mismas culturas, sino venían de varios lugares. ¿Sí? Y ahí hay historias que contar. Por ejemplo, la conga que preguntábamos hoy en una reunión como instrumento. El origen de ese nombre tiene que ver porque digamos, es un tambor que trajeron del Congo. Y entonces cuando llegó a República Dominicana, le pusieron conga. Y ahora se llama conga y es internacional. Ya, y digamos, después de ese proceso de que estuvo allá en estudios después de la ingeniería, ¿cómo se reincorpora, digamos, a otro mundo prácticamente? O sea, se desconecta 2 años, 3 años de un país y regresar con otra mentalidad, con otros conocimientos y quizás con algunas ganas de inyectar cosas de cómo creía que las cosas podían ir mejor. ¿Y cómo es ese proceso, digamos, de volver a... Sí, de ahí hay un tema que tiene que ver la generación, porque los jóvenes están más globalizados y puede ser que se vayan para no volver. Pero en aquel momento era salir para regresar, no era salir para quedarse. Digamos, pocos salían para vivir en otro para país. quedarse? Sí. La mayor parte iba con una idea tácita, implícita, que era regresar para colaborar con el país y jamás o pocos se cuestionaron. eh, ¿Será que regreso? ¿Será que no? Inclusive los centros de formación lo que querían era que uno regresara, no que se quedara por ahí, digamos, papaloteando por eso de las mariposas. Y ya profesionalmente, que nos resumiera, digamos, cuál ha sido su ámbito profesional de que vuelve ya como un experto en el tema forestal, de ese momento que tenía cuántos años, 30 y... digamos, en sus últimos 25 años 30 profesionales, 30 30. años profesionales,
¿En qué rol les ha jugado y dónde ha...? Pues, bueno, ese también es interesante porque en ese entonces habían como 3 forestales y como 4 forestales asimilados. Entonces no había gente formada en el tema de bosques y el tema forestal era un apéndice de la carrera agrícola en casi la mayor parte de universidades, no solo de Guatemala, sino, a ver, había un curso de silvicultura ahí y otro de inventarios y manejo de bosques y ya estuvo. Entonces era a venir a como, digamos, abrir brecha en la temática forestal que venía, que era muy vieja, de 1600, antes, perdón, de 1300, 1400 en Alemania. Nace la carrera forestal por la desaparición de los bosques, de los cotos de caza de los señores feudales que ya no tenían dónde cazar y dicen hay que rescatar los cotos de caza, entonces crean la figura de inspector forestal, que era la persona que cuidaba los bosques para que fueran a cazar y que no se robaran la leña los, digamos, los plebeyos. Y porque la leña, los bosques estaban desapareciendo para leña, para calentar las casas y para cocinar. Y de ahí surgen hasta, digamos, las escuelas forestales, que, digamos, Alemania es pionera, por lo menos lo que dice la historia oficial del estudio de los bosques. Entonces había pocos forestales, había mucho que hacer, los bosques todavía representaban obstáculo al desarrollo agropecuario cuando yo vine. Y los bosques fueron sustituidos con una visión de desarrollar el país, digamos, quitando los bosques y haciendo agricultura. Es más, en un documento que logré terminar en el 92 sobre la historia de la deforestación en Guatemala, yo concluyo que los bosques son considerados en Guatemala en aquel entonces como reservas de tierras agrícolas y no como fuentes de desarrollo, no como fuentes de desarrollo de ellas mismas. Por ahí vino la iniciativa de Petén de ceder tierras para... Claro, de la franja y entonces tenemos una cultura todavía profundamente agropecuaria y netamente no forestal. Y eso lo estamos pagando ahora porque reconstituir esos bosques que los hubiéramos podido utilizar sosteniblemente desde hace 100 años es más caro que lo que estamos haciendo ahora. Y estoy hablando de los bosques con fines productivos, no con fines de conservación, porque, digamos, se pudieran haber utilizado para, pues la mitad de los bosques para producción y la otra mitad para conservación. Y esa discusión que la tuvimos alguna vez de la deuda de los forestales, porque en general el guatemalteco piensa, bosque no se puede tocar. Y vemos que en Estados Unidos, en España, claro, Alemania, digamos, el manejo y la extracción de bosques va en un programa que se mantiene las coberturas y se da una explotación intensiva. Entonces, digamos, aquí en Guatemala sí existen, digamos, esas condiciones, no culturales, pero de naturaleza, para haber pensar en un programa de ese tipo. Bueno, sí, yo creo que la batalla perdida de los forestales está en 2 puntos que todavía el común de los guatemaltecos no distingue, y no es porque no lo pueda, sino porque perdimos la batalla, no lo supimos hacer, y es que hay bosques de protección y bosques de producción. Y el creer que los bosques no se pueden tocar es porque se percibe que los bosques tienen que ser de protección. Pero la sociedad no solo quiere madera, pero también quiere madera, dijo un amigo del Servicio Forestal brasileño. Y si vemos la mesa y las puertas, y entonces todavía la sociedad no, digamos, interioriza que deberían haber bosques de protección y bosques de producción. Los bosques de protección para que los procesos naturales continúen y no se deterioren y para que las especies se puedan conservar a largo plazo, y los bosques de producción para abastecer a la sociedad de la madera, porque necesitamos madera, nos gusta y es un producto del futuro,
¿Por qué es del futuro? Porque es el único producto que se usa en la construcción que es reciclable, renovable, no tóxico, biodegradable y captura carbono. Es decir, no hay otro producto proveniente de la naturaleza para construcción que sea renovable, es decir, que yo puedo cortar un árbol y volverlo, que sea reciclable, es decir, esta mesa la podemos reciclar hasta el último momento, ponerla a hacer leña, que sea biodegradable, es decir, si la tiramos al suelo con algunos microorganismos se biodegrada, no causa contaminación, es no tóxica, pero además aquí tenemos carbono capturado de la atmósfera al convertir por la fotosíntesis, carbono que está y lo volvemos madera, o sea, no hay posibilidad de tener otro producto y entonces, el otro punto que perdimos en la batalla mediática es que no logramos explicarle a la sociedad guatemalteca por qué se pierden los bosques y cómo sería el plan para protegerlos. Entonces, a veces son cosas contraproducentes. Los bosques se están perdiendo porque los estamos sustituyendo para sistemas de producción agrícola, pero porque los bosques no rentan para el propietario. Mientras no renten. Pero si no son rentados, bueno, entonces el Estado debería de ayudar para que esos bosques, porque no solo están dando madera, están dando lo que ahora conocemos como los servicios ambientales, captura de carbono, regulación del ciclo hidrológico, etc. Y un poco porque me gusta a mí abordarlo en varios frentes, pero para cerrar esa parte de su desarrollo profesional, por dónde, o sea, qué tipo de trabajos ha desarrollado, sí. Profesionalmente, qué es lo que... Bueno, primero estuve en la academia, interesante, me gusta la academia, me hubiera gustado la academia para hacer mi futuro, pero en aquel entonces estaba muy difícil entrar como profesor titular y los salarios no eran lo más atractivos si uno quisiera, digamos, un poco tener algunos beneficios, un poco se puede contradecir con el tema de la formación, pero tal vez algunos beneficios no necesariamente de bienes, sino algunos otros. Entonces, después pasé a Flaxo, que todavía era academia, cuando se creó la unidad de medio ambiente, llamémosle. Y ahí, de hecho, conocí a un expresidente. Sí, ahí conocí al famoso Alfonso Portillo, estuvimos trabajando ahí juntos en una etapa muy interesante de Alfonso como profesor, muy buen profesor, por cierto, siempre le reconozco sus dones didácticos. Y posteriormente me pasé a la planificación y sobre todo a los incentivos y desincentivos para la conservación y manejo de los bosques. Y de ahí ya me vine eso. Yo creo que ahí la síntesis que yo le haría a los compañeros, que siempre lo he dicho, es que cómo convertimos nuestras ventajas comparativas en ventajas de competencia. Y digamos la recomendación es, si bien hay que tener conocimiento de un tema a profundidad, uno se vuelve más competitivo en términos de demanda laboral si entra en otras disciplinas que complementen, que son más fundamentales, como pueden ser la economía fundamental, que es una ciencia determinante para la toma de decisiones, la sociología para entender, porque nosotros nos enseñaron a tratar ecosistemas, pero todos los ecosistemas están relacionados con seres humanos. Y entonces, al tener elementos sociales, se puede, digamos, llevar muchos de los proyectos a ejecución. Cualquier otra ciencia que complemente, que no sea parte de la disciplina, le da una ventaja de comparativa competitiva, que después lo puede hacer como mucho más, le puede hacer como mucho más fácil su vida profesional en términos de la búsqueda del empleo. El otro es tu lugar.